Hola amigos, buenas noches y bienvenidos a la conferencia de psicoanálisis online gratuita de los jueves a las 21 horas, hora española. Bienvenidos, mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y producimos este espacio y este tiempo para hablar de psicoanálisis y de salud mental. Bienvenidos, vamos a dar unos minutos para que todos vosotros os vayáis incorporando. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Hola, buenas noches, bienvenidos a este espacio y este tiempo para hablar del funcionamiento de nuestra mente y de cómo eso se manifiesta en nuestra vida. Buenos días, buenas noches, Juan Sebastián Retrespo. Bienvenidos todos ustedes, buenas noches, Karina Pereira. Buenas noches, bienvenidos. Vayan tomando asientos, pónganse cómodos, porque algo de lo que vamos a hablar hoy les va a incomodar seguramente, pero toda incomodidad también puede ser muy productiva para vivir mejor. Hola desde California, dice Otna Yo. Buenas noches, Otna. Desde Madrid, España. Buenas tardes, dicen por aquí. Centro Educativo Especializado Amanecer, hola, saludos y un abrazo desde México. Itzel Ruiz, hola, buenas tardes. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos. Vayan tomando asientos, vayan tomando posiciones, porque hoy vamos a hablar de neurosis y psicosis. Buenas noches, bienvenidos todos ustedes a esta casa del psicoanálisis, a este espacio, a este tiempo, a este espacio de Facebook, también de YouTube, en directo y en diferido, por supuesto. Bienvenidos a todos, buenas noches, Carlos Latorre, buenas noches, Irina Lozano, buenas noches, Ana M. Gandini, desde Orlando, Florida, buenas noches, Jennifer Parras, desde México, Cristina Sánchez, buenas tardes, Liz López, ¿qué tal Liz? Buenas noches, buenas tardes, Dayana Barona, desde Colombia, Teresa Arcel, desde Argentina, buenas noches a todos, Rubidia Rivas, buenas noches desde El Salvador, muy bien, presentes todos los países, Irene Marcos, buenas noches, Manuel Díaz, buenas noches Madrid también, buenas noches a todos, buenos días, bienvenidos una vez más a la Casa del Psicoanálisis, a este país, este lugar, ¿no? Que nos habla, este continente científico que es el psicoanálisis y que nos explica cómo funciona nuestra mente, ¿de acuerdo? Y también cuál es el método más adecuado para poder adquirir un autoconocimiento y una autotransformación de nuestra propia mente y nuestra propia personalidad. Miriam Benítez desde Paraguay, buenas noches. Salomé Rojas, buenas noches, bienvenidos, un placer, un gusto estar con ustedes y hablarles en esta ocasión de neurosis y psicosis, tema que además estamos trabajando intensamente y en profundidad. Los que realizan diferentes cursos y conferencias lo saben, estamos trabajando también el tema de la psicosis los martes en el curso sobre psicosis y esquizofrenia, con lo cual nos estamos aproximando, nos estamos introduciendo en todos esos mecanismos psíquicos que se ponen de funcionamiento en la psicosis y vamos a ver las particularidades y también vamos a ver las semejanzas y diferencias con respecto de la neurosis que en otras conferencias y en otros cursos hemos estado hablando de ellas largo y tendido. Entonces, si vamos al texto de Sigmund Freud del año 1923, que publica en el año 1924, vamos a partir de un punto, de un momento. Buenas noches, Linaldi, Noemi, desde México, buenas noches. Vamos a partir de un momento teórico y de un punto donde Freud acaba de desarrollar o está desarrollando
se está produciendo, se ha producido ya la segunda tópica freudiana. Esa complejización del aparato psíquico, esa estructuración topológica, dinámica y económica de nuestro aparato psíquico, de la mente humana, dividida en diferentes instancias o sistemas que componen el aparato psíquico, puesto que no somos complejos, los seres humanos somos complejos y nuestra mente es compleja, está constituida por diferentes, está dividida, ¿no? Esa idea de que somos un individuo, ¿no? Una totalidad, es ilusoria. El aparato psíquico está dividido, ¿no? Y van a ver hoy en la clase de hoy cómo cuando hablamos no somos uno, sino que por lo menos hablan dos a través de nuestra boca, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando cometemos un lapsus, cuando nos equivocamos, ¿no? Uno quería decir una cosa y sin embargo dice otra, ¿verdad? Ahí se ve muy claramente. Pero también en el delirio del psicótico se ve esta división del aparato psíquico, ¿no? En ese brote psicótico, cuando la persona abandona su realidad, la realidad material, y empieza a ser dominado a través de ese brote por su realidad psíquica, por su deseo sexual infantil y reprimido. Bueno, también ahí se ve claramente cómo siempre somos dos, cómo el aparato psíquico estamos divididos, y hoy vamos a verlo bastante bien esta cuestión. Vamos a ver. María de Jesús, Caicedo, Valencia, Virginia, muy buenas tardes, muchas gracias por sus comentarios. Gracias, María Jesús. A ver, un momentito. Desde El Salvador. Bien, vamos a ver qué más preguntas hay por aquí. Jennifer Parras, esto ya lo habíamos leído. Voy a ir leyéndolas aquí, que me va a resultar más sencillo. Ibez Ariadne, buenas tardes desde Bolivia. Buenas tardes, Bolivia presente también. Marcos Vinocur, buenas noches desde Rosario, Argentina, disfrutando del psicoanálisis. Buenas noches, Marco. Cristina Rossi, de Montevideo, Uruguay. Uruguay presente, muy buenas tardes. María del Carmen Villalba, buenas tardes. Querida Virginia Valdominos Pastor, saludos desde Catamarca, Argentina. Placer escucharte. Igualmente, un placer estar con todos ustedes. Seki Condori, muy bien. María de Jesús, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Un placer. Buena tarde desde Colombia, dice Nidia Marlem, muchas gracias por compartir su conocimiento y saber sobre el psicoanálisis. Un gusto. María del Carmen Villalba, María de Carvalho, boa tarde, Río de Janeiro, Brasil presente también, muy bien. Glisu Cáceres, saludos desde Paraguay, abrazo, Paraguay presente. Rosa Calderón, hola Virginia, saludos, deseosa de aprender hoy desde Costa Rica. Costa Rica presente, muy bien, abrazos a todos, un gusto y un placer estar con todos ustedes en esta exaltación del psicoanálisis, o mejor dicho, la exaltación que el psicoanálisis hace de nosotros en estos encuentros internacionales y multitudinarios. Vamos a ver, Freud en 1924 nos va a hablar de la diferencia neurosis y psicosis. Estamos momento segunda tópica. El aparato psíquico ya ha quedado dividido en esos sistemas, instancias, en el yo, el ello, el superyo, y también está la realidad exterior, por supuesto. Con la segunda tópica, Freud nos va a hablar de las relaciones complejas que se producen entre estos sistemas, relaciones intrasistémicas e intersistémicas. Y dentro de ese aparato psíquico se encuentra el yo, ¿no? El yo que va a tener que ser, es el siervo que va a tener que responder a todos sus amos. ¿Y quiénes son los amos del yo? Bueno, pues tenemos el ello que sería el caldero de las pulsiones, es de donde nacen, proceden la pulsión de vida, la pulsión de muerte,
las tendencias pulsionales que siempre tratan de expresarse, de llegar a la conciencia sea como sea, de transformar, es su único fin, ¿no? El inconsciente no juzga, no calcula, no tiene tiempo, solo le interesa transformar. Entonces el yo va a tener que responder a las necesidades y a las demandas y a las exigencias del ello, de las exigencias pulsionales del aparato psíquico. Pero a la vez el yo también va a ser un siervo de otra de las instancias del aparato, que es el super yo. El super yo es una instancia compleja y una instancia muy particular, puesto que el super yo se va a construir como confluencia de las influencias ejercidas tanto por una parte por el ello, ¿no?, las fuerzas pulsionales del aparato psíquico, como por otra parte de la realidad exterior. Es decir, la realidad existe, los límites de la realidad existen, ¿no? Las condiciones existen, y entonces eso también va a participar de la vida psíquica del sujeto. También la realidad material, el mundo exterior, va a tener una significación psíquica para el sujeto. Así que tenemos el yo en esa confluencia de fuerzas, tratando de arbitrar, de mediar entre todos sus amos, o mejor dicho, tratando de satisfacer a todos ellos, tratando de darle el gusto a todos. Pero lo que quiere el ello, lo que quiere la pulsión, es muy diferente a lo que exige el super yo, ¿no? Que, como decíamos, es una instancia muy particular, puesto que está hecho con influencias del ello, pero también con influencias de la realidad exterior. Es decir, le va a mandar a hacer cosas al yo que a la vez prohíbe, ¿no? Bueno, entonces, dentro de esa complejidad, ahora Freud va a llegar a una fórmula sencilla que también nos va a advertir de que cuidado con las cosas tan sencillas, ¿no?, que parece que no pueden ser ciertas. Pero en este caso veremos esta fórmula que sencilla es y cómo nos va a explicar lo que pasa en la neurosis y lo que pasa en la psicosis. Y lo que nos va a decir es que en los trastornos neuróticos, en ese mapa que nos ha trazado de cuál es el aparato psíquico y sus componentes, sus instancias componentes, cuando se producen conflictos en ese aparato como consecuencia de que cada uno de los protagonistas quiere una cosa distinta, cada uno de los reinos tiene su petición especial, cuando se da un conflicto entre lo que quieren las fuerzas pulsionales, lo que quiere el ello y lo que quiere el yo, que es el que va a poner límites, ¿no?, siguiendo el principio de realidad, siguiendo las premisas impuestas por la realidad y también siguiendo los mandatos del super yo, el yo pone límites al ello, pone límites, o sea, le dice no a la fuerza pulsional que trata de expresarse, que trata de llegar a la conciencia. Bueno, ese tipo de conflicto entre el ello y el yo, dice Freud, va a dar lugar a la neurosis. La neurosis, por tanto, va a ser el resultado, va a ser ese producto transaccional en ese conflicto de fuerzas entre el deseo libidinoso inconsciente o la pulsión de muerte inconsciente contra el yo sometido a esas fuerzas de la realidad exterior y del superyo. Ahí nace la neurosis. Y los síntomas neuróticos van a ser consecuencia de la aplicación del proceso de represión. ¿En qué consistía la represión? La represión consiste en que cuando una representación, una idea viene del inconsciente y no queremos saber de ella, pero no podemos escapar de ella puesto que es algo que procede de nosotros, es parte de nosotros, ¿vale? La pulsión inconsciente es parte de nosotros. Pero cuando no queremos saber de eso, lo reprimimos. Como no podemos huir de nosotros mismos, no podemos salir corriendo, ¿qué hacemos? Lo reprimimos. ¿Reprimir lo que es? Mandarlo a lo inconsciente, alejarlo de la conciencia. No quiero saber nada de esto, pero con respecto a un contenido que proviene del interior del aparato psíquico. Reprimir es quitarle, sustraerle su carga de energía psíquica, ¿vale? Y es decir, como lanzarlo, como apagarlo de cara a la conciencia, para que la conciencia no lo perciba. Pero desde el inconsciente, ese contenido reprimido sigue trabajando,
sigue trabajando, sigue ramificándose, sigue ejerciendo su efecto determinante sobre el aparato psíquico, aún más, ahora más, precisamente por ser inconsciente, por ser reprimido. Es decir, la representación va a seguir su transcurso y va a buscar una manera de llegar a la conciencia disfrazada, engañando a la conciencia, burlando a la conciencia. Va a intentar obtener su satisfacción, su realización, sin que la censura se entere. ¿Vale? Es decir, va a tener que hacer un trabajo inconsciente de deformación. Y ese trabajo inconsciente de deformación, y tal como se presenta eso en la conciencia, esos son los síntomas neuróticos. ¿Vale? Así que los síntomas neuróticos representan una transacción, ¿vale? Un producto transaccional. Es como si el yo le quisiera dar gusto a la vez a los deseos inconscientes del ello y al yo, que es el que dice no, eso no se puede, ¿vale? Y como resultado nace la neurosis y los síntomas neuróticos. Pero ahora nos va a decir Freud, ¿y qué pasa en la psicosis? ¿Dónde está el conflicto? ¿Entre qué instancias del aparato psíquico se produce el conflicto para que se dé lugar a una psicosis? Bueno, pues en el caso de la psicosis el conflicto se da entre el yo y el mundo exterior. Es decir, no era como en la represión, que se trataba de no saber nada de algo que proviene de uno mismo. No, ahora se trata de no saber nada de algo que viene del mundo exterior, ¿no? Y que nos dice Freud que va a ser algo, una privación. No quiero saber nada de eso, de esa privación que viene del mundo exterior. Y entonces se hace, ¿no? Se aplica otro mecanismo que no es la represión, sino que Freud lo va a llamar mecanismo de rechazo de parte de la realidad o de forclusión de la realidad. Esa parte de la realidad con la que no estoy de acuerdo, que no quiero aceptar, la rechazo, la forcluyo, ¿vale? Entonces es el resultado de un conflicto entre el yo y el mundo exterior. ¿Ven? Fórmula sencilla. En la neurosis de transferencia, que serían la histeria, la neurosis obsesiva, la fobia, por tanto, los síntomas van a nacer cuando el yo se niega a acoger esa poderosa fuerza proveniente del ello, esa fuerza pulsional, se niega y entonces esa fuerza pulsional busca una manera disfrazada de expresarse. ¿Vale? Y en el caso de la psicosis, hemos dicho, se niega algo del mundo exterior, de la realidad. En los dos casos siempre hay cierta cantidad de pérdida de la realidad. Es decir, en la neurosis, la cantidad de energía psíquica que se requiere para rechazar eso de lo que no quiero saber y además rechazar los síntomas neuróticos es una gran cantidad de energía psíquica que queda secuestrada, retenida y alejada de la realidad material, del mundo exterior. Entonces también en la neurosis hay cierta pérdida de la realidad. Pero efectivamente en la psicosis todavía es mayor, porque hay una parte de la realidad de la que no se quiere saber. Y eso va a tener también un efecto en el aparato psíquico del sujeto, por supuesto. Es decir, en un caso, en la neurosis, gana el yo, ¿no? Bueno, o empatan, ¿no? El yo y el ello, ¿no? Es resultado de ese conflicto, de función de quién tenga más fuerza, ¿no? La enfermedad va a tender hacia la neurosis o va a tender hacia la psicosis. Porque también cuando el neurótico rechaza su deseo inconsciente, su deseo proveniente del ello, es para responder a la exigencia de la realidad o del superyo. Bien. Freud nos trae un ejemplo de un tipo de psicosis. A ver, ¿hay aquí alguna pregunta? Entonces yo sería maestro de la forclusión, dice Juan Esteban. Bueno, entonces, perdón, Juan Sebastián, te recomendamos psicoanálisis, Juan. Vale.
Freud trae un ejemplo para que veamos cómo funciona el aparato psíquico. Como siempre, los ejemplos psicopatológicos lo trae, pero para que veamos cómo funciona el psiquismo, nuestro psiquismo normal. Porque los mecanismos psíquicos que funcionan en la psicosis, en la neurosis y en la normalidad son los mismos. Lo que pasa es que hay diferencia de cantidades, de cómo se usan esos mecanismos. Vale, aquí tenemos algunas preguntas. Un momentito, vamos a responder. Excelentes clases, dice Woz. Ok, dice Sara. Teresa, ¿en la psicosis el superyo está muy disminuido? En la psicosis el superyo también participa, como en todas las estructuras, pero no tiene el protagonismo que en otras estructuras clínicas, como por ejemplo en las neurosis narcisistas, la psiconeurosis narcisista, que sería la melancolía. ¿Vale? Ahí el superyo tiene un protagonismo mucho más acentuado. ¿Vale? En la neurosis también siempre está el superyo. Hay que ver en cada enfermedad, en cada patología, en cada paciente, cómo está funcionando esa instancia del aparato psíquico que es el superyo, donde también está la moral, donde está el ideal del yo, el ideal al que aspiramos, está en el superyo, pero que cuidado, porque también está alimentado por las fuerzas infantiles, sexuales y reprimidas. El ideal del yo. Es decir, que a veces uno en su propio ideal a lo que aspira es a su imagen infantil. ¿Vale? Ariel, buenas tardes, que tengan una excelente jornada. Un saludo desde Coronel Oviedo, Paraguay. Muy bien, Ariel. Pablo Sartí, si en la psicosis hay desmentida de la castración, ¿hay instalación del superyo? Bueno, el sujeto psíquico está. El sujeto psíquico está conformado siempre, ¿no? Hay aparato psíquico. Lo que pasa es que, es decir, es un humano. Aunque sea un loco, es un humano. Es un sujeto del lenguaje, pero el psicótico hace como que estuviera fuera del lenguaje. Como si antecediese al lenguaje. Es inmortal. ¿No? Porque en el inconsciente somos inmortales todos. No existe la representación de la muerte. ¿No? Eso te lo trae la realidad. Eso te lo trae la castración, el complejo de castración. ¿Vale? Entonces sí hay aparato psíquico, pero hay una forclusión de parte de la realidad. Se forjó como un humano, se construyó como un humano, está el aparato psíquico. Pero ahora es su posición en el lenguaje, la del psicótico. Es un trastorno funcional del lenguaje, la psicosis. Bueno, mira, en estas amencias que nos trae Freud como ejemplo, la amencia de Meiner, que dice que es de las amencias más llamativas, más impresionantes, más extremas, porque ahí el paciente pierde toda la percepción, ¿no? Permanece totalmente ineficaz la percepción del mundo exterior, ¿no? Normalmente el mundo exterior, la percepción del mundo exterior la dominamos por dos caminos, ¿no? Bien a través de las percepciones directas que nos llegan a través del mundo, que llegan a nuestro sistema percepción-conciencia, donde permanecen muy poquito tiempo, porque si no el sistema percepción-conciencia se colapsaría, ¿no? Permanecen un poquito tiempo y después esas percepciones desaparecen del sistema percepción-conciencia y algunas pasan a ser una huella de memoria, huella mnémica, ¿no? Y pasan a constituir parte de nuestro acervo mnémico, de nuestra memoria, a partir de esas primeras percepciones. ¿Vale? Otras percepciones no pasan al aparato, no entran, no dejan huella en el aparato psíquico. ¿Vale? Bueno, pues esa es una forma. Y otra forma es a partir de nuestro mundo interno, nuestro acervo mnémico, es decir, todas esas huellas que han quedado en el aparato psíquico y que forman parte de la memoria, también nos van a dar información sobre la realidad exterior, es una especie de patrimonio del yo, ¿no? Y entonces siempre ahora vamos a comparar lo que pensamos
vamos a la realidad y comparamos a ver si estamos en lo cierto, o si es un sueño, o si estamos fantaseando, o si es parte de la realidad, ¿vale? Es decir, quedan, como consecuencia de esas percepciones, quedan un patrimonio en el aparato. Bueno, pues en este tipo de amensia de Maynard, donde esa percepción queda excluida, no solamente la percepción exterior del mundo, sino que también pierde su significación, pierde su carga, su intensidad psíquica, ese mundo interior. También le es sustraída esa carga, esa importancia de las huellas mnémicas. ¿Y quién toma el control entonces en esa situación? Los impulsos optativos del ello, es decir, los impulsos inconscientes, las pulsiones toman el control, digamos, de esa situación donde se ha perdido el contacto con la percepción exterior y con la percepción de ese patrimonio que es la memoria del mundo exterior, ¿vale? Bueno, y este nuevo mundo entonces que se construye el psicótico, en este caso de la amensia de Maynard, pues es un mundo guiado por sus deseos sexuales, infantiles y reprimidos. Eso sucede cuando se ha producido ese conflicto entre el yo del sujeto y el mundo exterior. Y ese conflicto, dice Freud, siempre responde a una privación impuesta por la realidad y considerada por el sujeto como intolerable. De eso, o sea, no lo tolera. Esa privación que le llegó del mundo exterior no lo tolera y entonces la rechaza, la forcluye. Bueno, cuando decíamos que entonces se impone el mundo en sus deseos sexuales, infantiles y reprimidos, vemos que esto en realidad se parece mucho a algo que nos pasa a todas las personas normales, que no hace falta ser psicótico para que nos pase eso. ¿Por qué? Porque ese mecanismo psíquico se pone precisamente en juego cuando soñamos. Y soñamos todos, ¿verdad? Usted también sueña, todos soñamos, ¿no? Eso no solamente le pasa a los enfermos mentales, no solamente le pasa a los neuróticos, a los psicóticos, a las personas nerviosas, no, todo el mundo sueña, ¿vale? Entonces vemos cómo ese mecanismo, vamos a ver cómo el mecanismo que hace la alucinación, el delirio, ¿no? Pasa, ¿no? Es como una condición para la producción del fenómeno onírico. Pero claro, precisamente en el estado de reposo estamos desconectados de la realidad, ¿no? Hemos hecho un apartamiento voluntario del mundo real, de toda percepción de la realidad. Entonces, ¿ahí qué hace el trabajo del sueño? La pulsión, el ello, donde están los deseos inconscientes, y el inconsciente reprimido, van a tratar de expresarse como siempre, como hace siempre el inconsciente, de día y de noche, va a tratar de expresarse. Pero como encuentra cerradas las puertas a la motilidad, puesto que estamos dormidos, y quien abre las puertas a la motilidad, al movimiento, es el yo, como el yo, ¿no?, está dormido, las puertas al movimiento están cerradas, entonces la pulsión toma un camino regresivo. Regresivo, ¿qué quiere decir? Que en vez de ir hacia el polo motor, va al polo perceptual del aparato psíquico. Es decir, va persiguiendo la huella de la percepción, quiere llegar a tocar la percepción, lo que percibió, ¿no? Bueno, este mecanismo no solamente se aplica de la regresión, que Freud nos habla de él en el capítulo de Psicología de los procesos oníricos, de la interpretación de los sueños. Ya en 1900 Freud nos explica cómo funciona la regresión en el aparato psíquico. Bueno, este mecanismo dice, en función de si se regresa a un tiempo, será un sueño. Si se regresa a otro tiempo, será una alucinación. Y si se regresa a otro tiempo, va a ser una reflexión o un recuerdo. Es el mismo mecanismo psíquico. Es el intento, ¿no? La regresión es el intento de llegar a la huella de la percepción. A lo que se vio, a lo que se... Claro, en el sueño se pueden dar todos los contenidos, porque en el inconsciente no tiene tiempo. Habitan todos los contenidos que se han hecho inconscientes, contenidos infantiles principalmente, pero también
en el sueño puede aparecer un resto diurno de la realidad. Pero como la fuerza pulsional se encuentra a las puertas al movimiento cerradas, por ese movimiento regresivo hacia el polo de las percepciones, produce un producto alucinatorio, que es el sueño. Y a través de una alucinación se satisface un deseo sexual infantil y reprimido. En el caso del sueño. Bueno, pero en el caso del psicótico, cuando tiene una alucinación, cuando tiene un delirio, en realidad es el mismo mecanismo regresivo, pero cuando está despierto. ¿Vale? Además, claro, también veníamos hablando de la cuestión de la libidinización y de la libido de narcisista, la libido objetal. En el psicótico decíamos que hay una gran cantidad de libido narcisista, ¿no? Que se desvincula de los objetos reales, el libido del yo. Hay una regresión también libidinal del objeto al yo, libido narcisista. Y de hecho, en otras formas de psicosis o en la esquizofrenia se observa un embotamiento afectivo también de los pacientes, ¿no? Una pérdida de todo interés por el mundo exterior. Pero queremos decir que aunque se pierda el contacto con la realidad en la psicosis, no se pierde totalmente. Ni un psicótico es psicótico las 24 horas del día, ¿no? Porque, por ejemplo, en el delirio vamos a ver cómo el delirio es un intento de conectar otra vez con la realidad, es un intento de curación el delirio, puesto que hay ciertos puntos que ahí precisamente es donde nace el delirio, ¿no? Que se han producido como una solución de continuidad en la relación del yo del enfermo con el mundo real, ¿vale? En ese punto hay algo de contacto con la realidad y a partir de ahí se produce el delirio, que luego ya, claro, conlleva la extensión o la manifestación de todos esos deseos sexuales infantiles y reprimidos. Por eso, para el psicoanálisis es lo mismo escuchar un sueño que escuchar un delirio, que escuchar una fantasía, ¿no? Es el mismo trabajo, la misma escucha, porque todos son producciones del inconsciente, que son material para ser interpretadas y analizadas. ¿Vale? Muy bien. A veces esa forclusión de la realidad, ese rechazo de la realidad, que es el que lleva precisamente a que se produzca la psicosis, queda encubierto a veces por el propio delirio, por ese intento ya de solución, de curación, que es el delirio. Pero sería como una segunda parte de la psicosis y a veces envuelve, tapa, encubre el verdadero núcleo patógeno de producción de la enfermedad, que sería la forclusión, el rechazo de una parte de la realidad que al sujeto le resulta intolerable. Veíamos el otro día el ejemplo de la persona que pierde a su hermana, ¿no? Muere la hermana y niega la muerte de la hermana, ¿no? La rechaza, la forcluye. Entonces habla con la hermana, sale de compras con la hermana, ¿no? Se pone un platito para ella y otro para la hermana. La etiología común, entonces, a la explosión de una psiconeurosis o una psicosis es siempre la privación, el incumplimiento de uno de aquellos deseos infantiles jamás dominados que tan hondamente arraigan en nuestra organización determinada por la filogenia, es decir, por nuestra especie. Hay deseos en nosotros infantiles que no llegamos nunca a dominar, son deseos filogenéticamente determinados, pero que están prohibidos, pero no llegamos nunca a dominarlos, hacen su aparición como pueden. Pero la privación a que esos deseos se satisfagan viene del exterior, tiene un origen exterior, la prohibición es fuera de nosotros, aunque después nuestro aparato psíquico, a partir de esa privación, a pesar de ese origen exterior, digamos que va a hacer una internalización de las figuras que representan esa ley, la ley que nos priva, ¿no?
Y va a ser la internalización de los padres que van a constituir el superyo del aparato psíquico. ¿Vale? Porque son los primeros representantes de las exigencias de la realidad, los padres. Entonces, al principio siempre es exterior la privación, pero después vamos a internalizar a los representantes de esa privación. Y van a pasar a formar parte de nuestro aparato psíquico en forma del superyo. Bueno, entonces el efecto patógeno va a depender de que el yo, en ese conflicto entre el yo y el mundo exterior, permanezca fiel al mundo exterior e intente amordazar al ello, o que por el contrario se deje dominar por el ello y entonces arranca de la realidad una parte, ¿no? Hace un agujero ahí, donde estaba esa privación, como lo rechaza, lo niega, eso queda agujereado. Y eso es lo que va a rellenar después, intentar rellenar con su mundo psíquico, el mundo de sus deseos infantiles. En esta situación aparentemente sencilla que decíamos, esta fórmula, siempre está presente el superyo. Siempre esa instancia va a venir a complicar la situación, ¿no? Porque es una instancia muy que tiene un enlace muy impenetrado, ¿no? Con las influencias del ello y con las influencias del mundo exterior, constituyendo un modelo de ideal al que tienden todas las aspiraciones del yo, pero también sus dependencias, ¿no? Entonces, la conducta del superyo puede ser diferente con respecto al yo, con respecto al ello, pero hay enfermedades como la melancolía, que decíamos, las neurosis narcisistas, donde el superyo va a tener un papel muy importante en esa relación con el yo. En las neurosis narcisistas, el conflicto en el aparato psíquico se va a producir entre el yo y el superyo. Es decir, la fórmula sería: en la neurosis de transferencia, el conflicto se produce entre el yo y el ello. En la psicosis, el conflicto se produce entre el yo y el mundo exterior. Y en las neurosis narcisistas o melancolía, el conflicto se produce entre el superyo y el yo. ¿Vieron? Son tres conflictos diferentes que se dan en el mundo psíquico y que dan lugar a diferentes problemáticas. Bueno, entonces no se entiende por qué se ha dicho siempre que la psicosis es más grave, más compleja, más difícil, ¿no? Hoy, 121 años después de la publicación de la interpretación de los sueños, ya sabemos que el tratamiento de la psicosis puede ser incluso más rápido que el de la enfermedad psicosomática, ¿no? Que la transformación del psicótico puede producirse incluso más rápido que la de un neurótico. ¿Por qué? Porque sabemos y concebimos la psicosis como un trastorno funcional del lenguaje. ¿Qué quiere esto decir? Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo se puede trabajar con un paciente con una estructura neurótica obsesiva en terapia? ¿Qué herramientas se le puede ofrecer para su día a día? Bueno, la neurosis obsesiva la trabajamos y es el tratamiento adecuado para la neurosis obsesiva es el psicoanálisis. Lo trabajamos con psicoanálisis. El método es la interpretación. Quiere decirse que lo que está produciendo y sosteniendo una neurosis obsesiva es inconsciente, ¿no? Es un deseo inconsciente. Y su contrario, es decir, y la censura por parte del yo, la censura por parte del sujeto, pero ambas fuerzas en conflicto están luchando y están dando como resultado esos síntomas característicos de la neurosis obsesiva: las obsesiones, los ceremoniales, los actos repetitivos, ¿no? Delirios obsesivos también se pueden dar. Bueno, el psicoanálisis va a ser precisamente ese método por el cual se interpretan esos deseos inconscientes, ¿vale? Para que esa estructura obsesiva pueda ir transformándose en otra estructura más normal, más sana, ¿no?
Digamos que la interpretación viene a operar como un bisturí casi, ¿no? Ahí donde había una fijación en una manera determinada, en una posición del lenguaje o en una manera determinada de goce, ¿no? Se va modificando, se va desfijando, si quieres, por medio de la interpretación, ese bisturí simbólico que es la interpretación psicoanalítica. Y eso va produciendo la modificación, la transformación del paciente, la transformación del discurso del paciente, que es el que nos interesa en análisis, porque cuando cambia la realidad psíquica de ese sujeto en análisis, cambia su realidad material, cambian sus relaciones, cambia su manera de hablar, cambia su manera de actuar. Nosotros trabajamos sobre la realidad psíquica, no nos importa la realidad real del paciente. Pablo Sarti, en la estructura perversa hay síntoma. ¿Cómo funcionaría si no hay instalación de superyo? Superyo hay, pero bueno, no, hay que construirle un padre, hay que construirle, hay que cortarle el pene, hay que hacer amenaza de castración al perverso, ¿no? Porque el perverso necesita la ley, ¿no? Porque él se la salta, sabe que está la ley, ¿vale? El perverso sabe que está la ley, sabe que eso no se puede, pero se la salta permanentemente. Entonces, si se la sigue saltando, se la van a cortar. ¿Se entiende? El perverso es el exhibicionista, el fetichista, el voyerista. Permanentemente se salta la ley, se salta al padre. Hay que construirle hay que construirle la amenaza de castración, se tiene que instalar ese padre. Pablo dice, perfecto, pensé que no remitía a una estructura perversa. Bueno, si el paciente quiere, esto es como todo, si alguien se quiere psicoanalizar, todo remite. Si alguien no se quiere psicoanalizar, lazos en la cabeza no lo podemos hacer cambiar. ¿Me entiendes? Eso, el principal trabajo lo hace el psicoanalizando. Es el que tiene que hacer el trabajo de transformarse. El psicoanalista solamente lo escucha y lo interpreta. Interpreta las cuestiones inconscientes que están en juego en lo que le pasa. Que lo domina, mejor dicho. Los deseos inconscientes que le dominan. Los deseos sexuales infantiles que le dominan. Eso es lo que le interpreta el psicoanalista. Pero para eso el paciente tiene que querer. Es un trabajo, no se puede obligar a nadie, ¿no? Es un trabajo que uno tiene que querer, que uno hace. Bueno, entonces Freud se llega a preguntar en qué circunstancias y por qué medios consigue el yo escapar sin enfermar a tales conflictos, porque esos conflictos se están dando constantemente y permanentemente en nuestro aparato psíquico. También en el aparato psíquico normal se están dando los conflictos entre el deseo sexual inconsciente, entre la moral, el superior, y entre el yo y la realidad. Están permanentemente dándose. Entonces, ¿cómo hace el yo para escapar sin enfermar a esos conflictos? Bueno, pues aquí vamos a encontrar varios factores que explican el por qué a veces se enferma y a veces no. Por indicar dos, el primero de ellos va a ser la cantidad, las circunstancias económicas del aparato psíquico. Por eso decimos, la salud y la enfermedad se diferencian es una cuestión de cantidad, ¿no? Es decir, si entre esas tendencias combatientes hay una que tiene mucha fuerza, pues ya está. El conflicto se resuelve en esa dirección. Dirección de la neurosis o de la psicosis. ¿Vale? Esa es un factor muy importante que va a determinar si se produce la enfermedad o no. Cuestión de cantidad, circunstancias económicas, nivel económico del aparato. Pero también, claro, ¿qué pasa? Que el yo del aparato puede evitar un desenlace perjudicial o más grave deformándose. El yo también se puede deformar, ¿no? Se puede disociar nuestro yo. Se puede disociar, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, en el fetichismo, ¿no? Hay una disociación, hay uno que ve la realidad y hay otro que niega la realidad, ¿no? El fetichista niega
haber visto que la madre no tiene pene. Pero se queda en el recorrido, no en el zapato, en la media, en la liga, en la braguita, en lo que vio justo antes de ver que la madre no tenía pene. Eso no quiere saber nada de eso. Es un poco ahí. Pero por otra parte, hay otra parte que sí, a veces hay fetichistas totales y hay fetichistas mixtos, parciales, ¿no? Que pueden tener después una relación sexual con una mujer o con un hombre. Es decir, se divide, se disocia el yo. Y también otra posibilidad es que el yo tolere ciertos daños a su unidad. De hecho, las inconsecuencias, las chifladuras de las personas normales serían análogas a las perversiones sexuales en el sentido de ahorrar represiones, porque cuando hay una perversión no hay represión. Es decir, la represión es el negativo de la perversión. El neurótico obsesivo, que está muy reprimido, reprime, ¿no? Está muy reprimido toda su tendencia perversa. El perverso lo hace. Va a la realidad y lo hace. ¿Veis? Es un mismo aparato psíquico con todos sus mecanismos, pero que en cada uno trabaja de manera diferente y que va a tener que ver mucho con la posición de cada uno frente al complejo de Edipo, frente al complejo de castración, frente a la aceptación de ser un sujeto mortal. ¿Qué es lo que nos trae la castración? La castración, lo que nos trae la castración de la madre fálica. Es decir, que la mamá no tenía pene. Es decir, que eres hijo de padre y madre. Es decir, que eres de una especie mortal que se reproduce por sexuación. Ya tenemos la relación sexualidad-muerte. Bueno, pulsión de vida, pulsión de muerte. Y que es en definitiva también lo que el psicótico va a forcluir. La falta, el significante de la falta, ¿no? La falta de pene en la madre. Muy claro, gracias, dice Pablo. Maribel Martínez, ¿en qué grado puede llegar la psicosis en una persona con Alzheimer? Bueno, el Alzheimer es tiene que ver con la pérdida de la memoria. Y la pérdida de la memoria a veces es para no recordar algo. A veces para no recordar un acontecimiento concreto se olvidan decenios de la vida. Porque si se recordasen otras cosas se llegaría inevitablemente a acordarse de eso. Entonces, para no acordarse de eso, se olvidan muchos años de la vida. Pero las enfermedades neurodegenerativas pueden estar siendo mal estudiadas o mal aproximadas sin tener en cuenta el concepto de inconsciente y sin tener en cuenta el instrumento psicoanalítico. ¿Vale? Porque la memoria y el funcionamiento de la memoria también es inconsciente. Yanira, hola, ¿cómo está? ¿Existe el dimorfismo sexual en el cerebro de los seres humanos? No, no existe, todavía eso no se ha encontrado. ¿No? Se han encontrado áreas para el lenguaje, para la memoria, no sé qué, pero no se han encontrado áreas para el hombre, para lo femenino y para lo masculino. Lo que sí existe es la diferencia sexual. Existe que el hombre tiene pene y la mujer tiene vagina. Eso sí existe. Quiere decirse que somos una especie sexual que nos reproducimos por sexuación, por coito. ¿Vale? Y además eso es una sobredeterminación de la especie más grande que el sujeto psíquico. Somos sujetos de la especie. Por eso lo genital no se puede reprimir. Por eso la genitalidad no se puede reprimir. O cuando se reprime hace síntoma, hace enfermedad, porque no se puede sublimar. No se puede sublimar. Es una cosa de la especie. Más grande que el sujeto psíquico. A ver, por aquí tenemos más preguntas. ¿Pero hay alguna realidad que no sea real? Para el sujeto no, porque su realidad psíquica tiene tanta importancia, tanto efecto para él como la realidad. El neurótico
solamente con fantasear, fantasea que va a la universidad, fantasea que le van a dar el trabajo, ese que sueña con él y que va a ir a trabajar y que va a ser buenísimo y que se enamora de la hija del jefe y que el jefe le dice que se case con ella y le deja la empresa. Y el neurótico hace todo esto y en su realidad psíquica es como si fuera verdad, pero en la realidad material no ha hecho nada, no se ha movido del sillón. ¿Vale? Pero son dos realidades distintas. Una cosa es la realidad psíquica y otra cosa es la realidad material. Carlos, a ver, que ahora tengo aquí una pregunta. Un enfermo con problemas de salud mental, por definir, le dice a su psicoanalista que se va a suicidar. ¿Cómo le puede ayudar el psicoanálisis y su psicoanalista? ¿Qué reacción tendría que tener este profesional? ¿A quién quiere matar? Le diría. Marcos Iván, buenas tardes, saludos desde Buenos Aires, Argentina, muy clara su explicación. Espero que usted se encuentre muy bien. Me gustaría que relacione la teoría con algunos casos significativos de cada estructura que le han tocado en la clínica. Gracias. Es siempre interesante escuchar la experiencia del analista. Bueno, pues mira, por ejemplo, decíamos en la neurosis, este caso que hemos hablado de una paciente que enferma de psicosis a raíz de la muerte de la hermana, niega la muerte de la hermana y entonces alucina, que habla con la hermana, que no, vale, eso sería psicosis. Pero esa misma paciente, u otra paciente, muere su hermana y en el funeral de su hermana viene a su cabeza una idea y es: ahora que se ha muerto mi hermana, mi cuñado está libre y me puedo casar con él. ¿Vale? Pero reprime esa idea por serle absolutamente intolerable, moralmente condenable, ¿no? Entonces la reprime y a partir de ahí desarrolla una neurosis, una histeria. Ambos son casos reales, ¿no? De la clínica. ¿Veis? En la psicosis fue la negación de la realidad del mundo exterior y en la neurosis era la represión de un pensamiento o una idea libidinosa, ¿no? Pues estaba enamorada de su cuñado. Bien. Bueno, después decir, para complementar, Yanira, muchas gracias a ti. ¿Cuánto? ¿Cuál sería la diferencia entre introyección e identificación en cuanto a la formación del yo? Si me fui mucho del tema no pasa nada, gracias. ¿Cuál sería la diferencia entre la introyección y la identificación? Bueno, la introyección se habla de ella haciendo referencia a la melancolía, sobre todo, ¿no? Cuando el objeto perdido, en vez de aceptar la pérdida del objeto, entonces se introyecta, ¿no? Hay una identificación con él y el objeto pasa a ocupar una gran parte del yo del sujeto. La sombra del objeto cae sobre el yo. Pero en la identificación también hay una especie. Generalmente la identificación es a un rasgo, ¿no? Y nuestro yo está hecho a base de identificaciones, ¿no? Es decir, nuestro yo está hecho con identificaciones de los otros, con rasgos de los otros, saludables o patológicos, ¿no? El ser humano tiene esa facilidad de identificarse a lo malo en vez de identificarse a lo bueno, de identificarse a los síntomas del otro. También se puede identificar a su inteligencia, a su capacidad de trabajo, a su belleza, ¿no? Pero tiende a... Pero bueno, estrictamente hablando de introyección, se habla en la melancolía. Pero en las dos hay una ganancia, hay una... Sí, una ganancia en el sentido de que se come algo, ¿no? Introduce una novedad en el yo, un nuevo rasgo.
Bueno, ya para terminar, decir que, claro, si hemos visto que en cada una de estas diferentes patologías lo que se produce es un conflicto entre diferentes sistemas del aparato psíquico, tampoco tiene mucho sentido calificar la psicosis como más grave o más difícil de tratar, ¿no? Es una cuestión ideológica cuando se dice eso, ¿no? Porque en realidad para el psicoanálisis es más fácil, ¿no? O incluso más rápido a veces la transformación de un trastorno funcional del lenguaje como es la psicosis que muchas neurosis o que la enfermedad psicosomática, que es más difícil, ¿no? Es más fácil reducir un delirio productivo alucinatorio de un joven de 18 años que un episodio de úlcera gástrica en un joven de 18 años, ¿no? Cuando se llega a dañar, a hacer un agujero en el cuerpo, pues eso puede requerir más trabajo, más tiempo que la propia psicosis, ¿no? Es un trastorno funcional del lenguaje en el sentido de que al psicótico le pasa que no puede separar la palabra de la cosa, ¿no? Ni puede tampoco la polisemia de las palabras. La palabra es eso y ya está, no la puede separar de la cosa. Quiere decir que donde tendría que tener la palabra mesa, tiene la mesa y no la puede separar de ahí. O no puede separar lo bello de lo bueno, lo bello de lo divino. No puede separar al psicoanalista de la mamá, ¿no? Eso es un trastorno psicótico. Pero eso también se produce en las personas normales, sin llegar a ser ¿no? psicóticas. A veces tienen esos trastornos del lenguaje y confunden al psicoanalista con la mamá, ¿no? O confunden, hay personas que le das una explicación, le hablas del deseo sexual infantil reprimido y se piensan que estás haciendo una insinuación, ¿no? Confunden la palabra con la cosa. Esto le pasa también a las personas normales. Es una cosa de cantidad, es una cuestión de cantidad. Usted puede hacer una forclusión y volverse loco 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos al día. Pero no las 24 horas, ¿no? Bueno, y esto de que es un trastorno funcional y de los trastornos funcionales del lenguaje también se ve muy claro en el delirio, ¿no? Cuando la persona habla y dice, este es otro, ¿no? Que lo han poseído, es un delirante, ¿no? Son dos siempre los que hablamos. Cada vez que hablamos dos, la conciencia y el inconsciente. Y esto se ve muy bien, por ejemplo, cuando cometemos un lapsus, cuando nos equivocamos. Está lo que queríamos decir y lo que decimos, ¿vale? Dos discursos hay siempre. Pero también son trastornos funcionales del lenguaje, por ejemplo, un trastorno por vaginismo. Es decir, esa mujer que tiene deseo por el acto sexual, llegado el momento del acto sexual, en vez de su vagina que se lubrique y que se relaje para el acto sexual, se contrae, no se lubrica. Vemos que hay un destiempo. Ese es un trastorno funcional del lenguaje también. Es un trastorno funcional, hay un destiempo. O en el hombre, ¿no? Que llegado el momento del acto sexual, teniendo un deseo por el acto sexual, en vez de haber vasodilatación, hay vasoconstricción, ¿no? En el hombre impotente, también un lapsus, un trastorno funcional, un destiempo, que se curan con psicoanálisis. Bueno. También, incluso en enfermedades orgánicas graves, ¿no? Enfermedades como el cáncer, ¿no? Donde hay una melancolía de base, hay una depresión previa, que es la causante de que el sistema inmunológico también esté inmunodeprimido y por tanto no pueda defender al organismo frente a las células mutadas, ¿no? Limpiar, destruir las células mutadas que a la vez se proliferan de una manera psicótica, de una manera alocada, ¿vale? Y que van a producir el tumor, ¿no? Propio del cáncer. Bueno,
que digamos que ese proceso psicótico celular, bueno, se está trabajando en ello, pero que es una enfermedad psicosomática, en el sentido de que las derivaciones de la libido pueden hacer que pueden hacer avanzar a un cáncer, pueden hacer detener un cáncer, pueden hacer agravar un cáncer, mejorar un cáncer. Bueno, y las neurosis están plagadas de cortes psicóticos y hasta la normalidad, decíamos, ¿no? Entonces, todo esto para mostrar cómo los mecanismos psíquicos son los mismos, ¿no? Y que para el psicoanálisis el tratamiento de la psicosis no es ni más difícil ni más complejo que el de la neurosis y el de las enfermedades psicosomáticas. Bueno, y así llegamos al final. Aquí, jajaja, no contaba con lo de la hija, siempre interesante, vale. El que está nombrando usted es uno de los casos de los historiales escritos por Freud, ¿o me equivoco? Sí, efectivamente, es uno de los casos de los historiales. Andrés Juan, el comportamiento obsesivo compulsivo se vuelve automático cuando se padece por muchos años. Se convierte en un mal hábito de pensamiento. El psicoanálisis le muestra la génesis, pero el obsesivo se tiene que reconciliar con la realidad material y reprogramar su mente para llegar a la curación. No es tan sencilla la recuperación. Es un trabajo. Ni sencillo ni complejo, es un trabajo que hay que realizar, animar a realizar, psicoanalizarse. No se trata de matar a nadie, es un suicidio. Sí, pero el suicida mata a alguien. Es un asesino tímido el suicida. Muy interesante, porque él no se mata a sí mismo, mata al objeto con el que se ha identificado. Es decir, para no aceptar haber perdido ese objeto, lo introyecta, se identifica con él. Entonces ese objeto pasa a formar parte de su yo. Por eso cuando se mata el suicida, no se está matando a ese objeto con el que se ha identificado. Es un asesino tímido. Irene dice, Carlos, lo de matar es la idea inconsciente del paciente, ilusión. No, el suicida, muchos se matan, cuidado. Muchos se matan. Irene Marcos, significado con significante. Vamos a ver, en el aparato psíquico la ordenación es significante. No tiene que ver con el significado, sino con los significantes. Tiene una estructura significante. Una ilusión, digo la interpretación de las cosas. Vale, muchas gracias, gracias, interesante, gracias a todos ustedes. Gracias, porque si somos más, podemos ser mejores. También es una cosa de cantidad la salud social. Así que, como ya sabemos, la transformación solo es posible en pequeños grupos y la transformación de cada uno y de sus relaciones, pequeñas comunidades, así es como podemos irnos transformando, pero a su vez si vamos compartiendo, seguimos compartiendo, cada vez vamos a ser más. La salud mental es un trabajo del día a día y es un trabajo que nadie puede hacer por usted. Solo usted puede trabajar su salud mental y puede producir en usted ese segundo cerebro que decimos que está dormido o trabajando en contra de usted, ponerlo a trabajar a su favor, a favor de estar en el mundo y hacerse un hombre, una mujer fuertes, agarrado y sostenido por fuertes pensamientos. Muchas gracias a todos por estar ahí. Mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y estoy al servicio de todas aquellas personas que estén donde estén, quieran comenzar su psicoanálisis. Pueden contactar conmigo a través de mi página web www.virginiavaldominos.com, que les atenderé personalmente. Muchísimas gracias y continuamos el próximo jueves. Vamos a seguir hablando de la pérdida de la realidad en la neurosis y en la psicosis. Abrazos y hasta la próxima.